diagnóstico y manejo clínico. Si no me escuchan bien, háganmelo saber porque tengo prendido el ventilador y tengo ruido aquí afuera. Voy a cerrar la puerta. Ya, perdón. Entonces decía, el tema del día de hoy es trauma de tórax. Vamos a hablar un poco del diagnóstico y el manejo del trauma de tórax. Lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de trauma de tórax es por qué es importante. Bueno, y vimos, si se acuerdan, vimos traumatismo craneoencefálico y también hablamos un poquito del porcentaje alto que tiene de morbilidad y mortalidad. En el TCE específicamente lo que nos preocupa pues son las secuelas que podemos tener por el mismo. En este caso, la mortalidad más o menos está de alrededor del 20%. Vamos a tener riesgo de afección a las funciones vitales o riesgo de muerte, pues, sobre todo en algunas lesiones que comprometen el pulmón, sobre todo específicamente en hemo o neumotórax. Atención, vamos a tener una alta incidencia en casos sobre todo de politrauma, asociado tanto a accidentes de tráfico, intentos de autólisis, agresiones por terceras personas, donde lo que destaca es intentos de asalto, ¿no? Y tenemos una incidencia relativamente alta también de trauma de tórax. Podemos tener clasificaciones de acuerdo a las lesiones que presenten. Las vamos a dividir en el riesgo de letalidad, de manera que tenemos lesiones rápidamente letales, por lo cual requieren una intervención inmediata. Dentro de ellas tenemos el neumotórax, atención, que nos va a causar un choque obstructivo, por lo tanto, nos va a causar un choque obstructivo y por lo tanto puede matar a nuestro paciente en cuestión de minutos a horas. El neumotórax masivo, el cual puede ser no solamente causa de choque obstructivo, sino además de una hemorragia sanguinante, que no sabemos dónde está el sitio y por lo tanto no la podemos contener. Podemos tener también un taponamiento cardíaco, el cual requerirá acciones inmediatas, ¿no? Requerirá hacer una pericardiocentesis para que nosotros podamos drenar ese líquido y permita el adecuado llenado del corazón. Recordemos que cuando tenemos un taponamiento cardíaco, el problema es que no se llena adecuadamente el corazón, ¿no? La bomba funciona adecuadamente, el problema es que al estar apachurrado, comprimido, pues no dejamos que haya un adecuado llenado cardíaco y por lo tanto, pues no va a poder inyectar tampoco sangre, ¿no? Y por supuesto, el tórax inestable. El tórax inestable, una de las complicaciones más temidas, no es tan rápidamente letal, a menos que sea severo y que se presente con insuficiencia respiratoria grave. A veces el paciente, por el dolor, por la contractura muscular de las mismas músculos intercostales, le va a condicionar que no pueda ventilar adecuadamente y por lo tanto va a presentar hipoxemia. Ahorita vamos a ver un poquito de fisiopatología de estas lesiones. Tenemos otros que pueden ser potencialmente letales, donde además entran estos que son rápidamente letales, pero que no se presentan de manera grave, como un neumotórax que no es masivo, un neumotórax que no está lesión, pero puede provocar una reacción y que además de eso tenemos la persona se valora como causas ocultas, la aórtica o la ruptura de cualquier otro vaso muy grande, ¿no? Porque es una vena pulmonar o una cava, por ejemplo, son vasos muy grandes. Aunque no llevan presión, finalmente también puede llegar a causarse la muerte por hemorragia a este nivel. La contusión miocárdica generalmente va a causar que el corazón se aturda y nos puede causar un choque cardiogénico. Va a causar necesidad de inotrópicos o puede ser necesario utilizar inotrópicos. Generalmente si tú le das al corazón soporte, le das oxígeno, analgesia, no metes a estrés, ese corazón solito va a recuperar, ¿sale? Es parte de las medidas que tenemos que cuidar. Pero si tienes un corazón que está contundido, el cual además lo sometes a estrés, porque el paciente está con choque hipovolémico, porque el paciente está con una respuesta simpática importante, pues obviamente ese corazón va a sufrir. Podemos tener, por supuesto, una
rotura traqueal, una fractura de tráquea, que comprometa la vida porque no ventila el paciente adecuadamente, porque sangra y la lesión que sangra produce que haya tirado de sangre hacia los pulmones, o porque simplemente pues, la vía aérea no está funcionando adecuadamente, ¿no? Y finalmente se puede también producir una hernia diafragmática postraumática, la cual a veces pues, le tomamos una radiografía y resulta que tiene ahí intestino donde debería estar un pulmón, y pues obviamente comprime al pulmón y no deja que ventile adecuadamente. Son lesiones que generalmente da tiempo de detectarlas, pero que también si no hacemos nada, pueden conducir a la muerte de nuestro paciente. Luego, las lesiones no letales que muchas veces llegan a pasar desapercibidas, sobre todo en nuestro medio, ¿no? En nuestro Oaxaquita, donde tenemos pura raza de bronce, donde la gente no se queja y es muy aguantadora. Entonces puede ser que el paciente trabaje en el campo, por ejemplo, se cayó el tractor o alguna cosa así, y se fracture, presenta fracturas costales, se fractura 2 costillas, por poner un ejemplo, y pues el paciente simplemente no hace nada, no acude a recibir atención, un poquito de dolor, por ahí el compadre le da diclofenaco, y con eso, ¿no? Se presenta mejoría, ya nunca acude al médico, y puede que le vaya bien. En otro pequeño porcentaje de pacientes, por ejemplo, aquellos que tienen una contusión pulmonar o que esa fractura llega a lesionar el pulmón, pues pueden hacer complicaciones que los pueden llevar al hospital posteriormente o que se pueden manejar de manera ambulatoria mediante observación, ¿sale? Entonces, esas son lesiones generalmente no detectables. De la gravedad de estas lesiones dependerá pues, en el momento que le tengamos que dar atención a nuestro paciente y dependerá de nuestro paciente. De manera que tenemos entonces causas que pueden generar este tipo de lesiones. Tenemos la desaceleración, va a ser el primer trauma al que se vea sometido el tórax de mi paciente. Ya lo habíamos mencionado anteriormente cuando hablamos un poquito de cinemática del trauma. El vehículo lleva una velocidad, el cuerpo lleva la misma velocidad dentro del vehículo. Cuando el vehículo desacelera, ya sea porque se frena o porque impacta directamente sobre un objeto fijo o sobre otro objeto en movimiento, causa que el cuerpo siga con el movimiento mientras el vehículo ya disminuye su velocidad. Entonces, eso causa una fricción, pero pasa exactamente lo mismo en el interior del tórax del paciente, ¿no? Los órganos siguen cierta velocidad aun cuando la caja torácica ya se haya detenido. Entonces eso causa fricción o causa cizallamiento que puede lesionar estructuras vasculares y parénquima pulmonar, ¿no? De aquí la importancia de la cinemática, de conocer la cinemática del trauma, porque nos va a permitir saber que a ese paciente no le podemos dejar que se vaya y tenemos que evaluarlo primero perfectamente bien para no pasar desapercibida alguna lesión. Tenemos también lesiones por compresión, por aplastamiento directamente, por ejemplo, lo que va a ocasionar un accidente automovilístico de un paciente que se estrella directamente contra el volante, pues va a haber ahí compresión de estructuras, ¿no? Sobre todo las costillas, y puede llegar a causar diferentes grados de daño también interno. Y por supuesto, considerar si el paciente iba con una velocidad alta, pues tiene mayor riesgo de presentar lesiones graves. Lo que habíamos mencionado sobre las fracturas costales, estas son las lesiones más frecuentes y debemos considerar cuando se presentan tanto en las primeras 3 costillas como en la clavícula, siempre lo debemos de considerar un trauma de alto impacto o de muy alta energía, ¿no? Porque es una zona que difícilmente se fractura, necesita mucha energía para fracturarse. Y vamos a tener también algo importante dentro del trauma cerrado de tórax, tenemos el tórax inestable, que consiste en la fractura de 3 o más costillas consecutivas en 2 o más puntos, así como está en la imagen. No sé si vean en flechita, pero en la imagen se alcanza a ver 3 fracturas, 3 costillas que están fracturadas en 2 puntos, por lo menos cada una de ellas, y eso genera esos fragmentos de costillas quedan flotando sobre el tórax, ¿no? Entonces eso ocasiona
un movimiento parador, como de manera que el paciente pasa aire, debería ampliarse la caja torácica, aumentarse el diámetro longitudinal, horizontal y transversal del tórax, mientras que las costillas están más grandes, van a ser retraídas porque las jala el pulmón. Entonces, por eso hay un movimiento paradójico de la sopra fracturada contra todas las fracturas, ¿no? Entonces, este problema es estable, que no va a permitir que se dé adecuadamente la mecánica de la ventilación. Dijimos que podemos clasificar un trauma cerrado o un trauma penetrante. Dentro del trauma penetrante, lo más común es que tengamos lesiones por arma de fuego o lesiones por un objeto cortante, ¿no? También puede haber lesiones por objetos contundentes, pero es un trauma penetrante. Lo más común es que las lesiones que son contusas causen un trauma cerrado de tórax, ¿no? Causen constricción pulmonar, pero que no haya una pérdida en la continuidad de la pared torácica. Bueno, y el trauma cerrado más a menudo se da en accidentes de tráfico o en pacientes que son golpeados por terceras personas. Bueno, ahora dentro de la fisiopatología, en cualquiera de los casos, vamos a tener que lo que nos puede causar la afección de la mecánica respiratoria finalmente va a ser hipoxemia o hipercapnia. Eso es lo que nos va a preocupar más. La hipoxemia generalmente se va a dar porque va a haber hipovolemia. La hipovolemia, probablemente porque el paciente tenga algún tipo de choque, ya sea un choque hipovolémico hemorrágico, dijimos que puede haber choque obstructivo, por lo que sea, pues no hay un adecuado bombeo del corazón y por lo tanto no hay una adecuada volemia que pase a los pulmones y eso va a causar hipoxemia. Obviamente, eso mismo va a estar dando trastornos de ventilación-perfusión, lo que decíamos, si no hay zonas perfundidas en el pulmón, pues no va a haber tampoco, aunque haya muy buena ventilación, no va a haber adecuado intercambio de gases. O al revés, aunque no hubiera choque, pero al haber trastornos de la ventilación, pues no va a permitir que haya un adecuado intercambio de gases. Y recordemos que respiramos nosotros fisiológicamente con una presión negativa. Al haber un cambio o una alteración de las presiones, sobre todo en el trauma penetrante de tórax, vamos a tener que la ventilación se ve afectada, no va a ser tan viable el intercambio de gases. ¿Sabes? También será en el neumotórax a tensión y en el tórax inestable. Esto por compresión simplemente, no porque apretujamos el pulmón. Y la hipercapnia, siempre que haya hipoventilación, siempre va a haber hipercapnia, porque para que el CO2 salga del pulmón o del alveolo necesitamos que esté ventilado, ¿no? Si no, no es posible. Por lo tanto, cualquier trastorno que nos cause hipoventilación nos va a causar hipercapnia. Esta nos puede llevar a su vez a disminución del estado de conciencia por el CO2. El CO2 alto, aunque no está demostrado, en la teoría tiene muchos efectos negativos. El CO2 causa alteraciones del sistema nervioso, supuestamente causa también lesión renal, todo eso no está demostrado. Pero ¿qué sí nos preocuparía más? La acidosis como tal, o sea que esa hipercapnia, que ese CO2 alto, repercuta en el pH, porque obviamente, ¿qué me preocupa del pH? Pues que desnaturalice proteínas, que me puede llevar incluso al paro, ¿no? Al paro cardíaco por la pura acidosis. Bueno, eso es fisiopatológicamente. Lo primero que yo tengo que solicitar es una radiografía de tórax. Y en la radiografía de tórax, como habrán visto ustedes en su clase de imagenología, tengo que evaluar de manera sistemática esa radiografía. Tengo que buscar todas las estructuras óseas, que no haya ninguna pérdida de la continuidad, y entonces yo me voy a ir explorando costilla por costilla, empezando desde la clavícula, la primera costilla, así. Voy a ir siguiendo el trayecto de cada costilla para buscar pérdidas de la continuidad.
Posteriormente voy a ir hacia adentro. Bueno, obviamente primero evalúo los tejidos blandos, ¿no? Ya me están saltando. O los dejamos al final, también se vale. Lo importante es hacerlo sistemático siempre, para que no se nos olvide nunca nada. Si me voy hacia adentro, tengo que buscar la pleura. Y la pleura en condiciones normales difícilmente se ve, o no se ve clara al menos. Pero cuando hay líquido que separa las pleuras porque se acumula en el espacio pleural, entonces lo voy a ver generalmente como una zona, o lo voy a ver, si hubieran de neumotórax, lo voy a ver como una zona hiperclara, o sea, negra, ¿no? Que separa la pleura. Tengo que buscar también, cuando evalúo, después de evaluar a mis pulmones, tengo que evaluar mi silueta cardíaca y tengo que buscar datos de ensanchamiento de esa silueta cardíaca, datos de ensanchamiento a nivel de la base del corazón, donde están los grandes vasos, buscando ahí acúmulos de sangre sobre todo, o datos de ruptura de algún vaso grande. Y finalmente, en el tejido subcutáneo, tengo que buscar datos de enfisema. Hay unos videos, a ver si se los puedo poner ahorita, si no la próxima clase les voy a pasar unos videillos y unas imágenes de cómo se ve el enfisema subcutáneo. Algunos de ustedes que han ido a clínicas vieron las radiografías de la paciente que teníamos en la cama 2, que estaba llena de burbujitas de aire en el tejido celular subcutáneo, pero luego les paso mejor la imagen. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos de estudios de imagen? Tenemos también la tomografía computada, ¿no? La TAC simple y la TAC con ventana pulmonar. En la tomografía simple, yo voy a evaluar lo mismo que en la radiografía. Voy a buscar datos de fractura a nivel óseo, voy a buscar en mi pulmón datos de contusión, y aquí sí voy a ver datos de contusión. Pero ahí, para esto, lo mejor es ponerle la ventana pulmonar. Simplemente cambias las densidades con las que están llenos tus tejidos y te permite evaluar mejor el pulmón directamente. Por eso, la tomografía es el estudio ideal en el trauma de tórax. También te va a permitir descartar hemo y neumotórax, me va a decir los límites exactos donde se encuentran estas lesiones, y me va a permitir también evidenciar lesiones medias clínicas. A lo mejor no es tan exacta como una resonancia magnética, pero la resonancia pues yo la pediría a lo mejor en caso de una lesión vascular sospechada por la tomografía, o en un caso ya más específico. Pero si no, la tomografía es el estudio ideal para evaluar a estos pacientes. Estos pacientes se van a abordar exactamente igual que cualquier otro paciente con politrauma, como lo dice la TLS, ¿no? Con el ABCDE. Lo mismo, si tiene compromiso de la vía aérea, pues hay que resolverlo. Si está hipoventilando porque trae un tórax inestable, un hemotórax, etcétera, hay que darle oxígeno suplementario, y si no es suficiente, pues hay que intubarlo, ¿no? También. Por supuesto, la circulación. En la circulación, acuérdense que aquí tenemos que evaluar la presencia de hemotórax. Lo ideal es que a estos pacientes les hagamos ultrasonido FAS, y recuerden que el ultrasonido va también desde la revisión primaria, ¿no? Entonces, es parte de los anexos de la revisión primaria. Hacemos ultrasonido y vamos a buscar, lo primero que vamos a buscar es el tipo de lesión que mata más rápido, ¿no? Que será, por ejemplo, un choque obstructivo. Y lo primero que tengo que descartar es que haya taponamiento cardíaco. Por lo tanto, voy a insonar el corazón en una ventana subsifoidea. Si mi paciente tiene derrame pericárdico y tiene datos de choque, yo estoy obligada a hacerle una toracocentesis. Voy a puncionar a mi paciente. Entonces, eso ya lo vamos a ver en clase. Ahí les voy a pasar, les digo, unos videillos. Pero tengo que puncionar en la región, depende si es con ultrasonido, voy a puncionar dirigido por ultrasonido, ¿no? Donde esté la parte más cercana a la pared torácica. Pero si no tengo ultrasonido para guiar mi punción, entonces yo lo voy a hacer empíricamente y voy a puncionar a nivel subsifoideo, justo debajo de la apófisis sifoides,
siguiendo la dirección del hombro izquierdo, o algunos dicen en dirección a la tetilla izquierda, y voy a ir puncionando y aspirando, ¿no? Hasta que me dé sangre y pueda yo drenar ese derrame pericárdico. Pero por supuesto es un procedimiento que a ciegas pues es bastante riesgoso. Aún haciéndolo dirigido es bastante riesgoso, más aún si lo hacemos a ciegas. Bueno, les digo, eso les voy a pasar un video. Es importante que nosotros, al obtener sangre del pericardio, tengamos mejoría hemodinámica, tengamos disminución del choque en el que se encontraba mi paciente. Si esa era la causa del choque, con eso debe mejorar completamente. En segundo lugar, después de evaluar a mi corazón, el pericardio, tengo que evaluar mi tórax, buscando datos de neumotórax o hemotórax masivo, neumotórax atención o hemotórax masivo, en cuyo caso también tengo que descomprimir. Si es neumotórax atención, puedo descomprimir simplemente con una agujita y dependerá de múltiples circunstancias. Yo puedo descomprimir en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea axilar media, o puedo descomprimir en el segundo espacio intercostal también a nivel de la línea axilar anterior. Y esto simplemente con colocar una agujita, así como en las películas, suena y empieza a salir el aire, ¿no? Pero es una descompresión que únicamente me está sirviendo para liberar la presión. Lo ideal es que yo descomprima e inmediatamente después coloque una sonda endopleural, aunque sea chiquita, si es puro neumotórax, para evitar que se vuelva a colapsar ese pulmón. Bueno, y sobre todo si es hemotórax, ahí también estamos obligados a dejar una sonda endopleural, porque puede ser que todavía esté lesionado el vaso y que siga sangrando por este nivel, y por lo tanto, si el paciente sigue sangrando, va a requerir cirugía de tórax. Y por supuesto, vamos a tratar de darle adecuada analgesia a nuestro paciente. Esto es particularmente importante cuando tengo un tórax inestable, porque en el tórax inestable no solo me preocupa la respiración paradójica, me preocupa que el paciente cuando respira, las costillas le pican, los fragmentos de costilla fracturada le pican, y eso ocasiona que no respire bien, y por lo tanto hace respiraciones chiquitas y superficiales, y por eso está hipoventilado. Esto favorece las atelectasias por hipoventilación. Si yo le doy analgesia a mi paciente, si yo le quito el dolor, eso favorece que el paciente respire con mayor comodidad y que le ventile mejor. ¿Qué más? Nada más. Bueno, seguimos con el tórax inestable. Dijimos, vamos a poder clasificarlo de acuerdo a su severidad, de manera que lo vamos a tener leve, moderado y severo, ¿no? Hay pacientes que pueden estar con un tórax inestable leve. Tuve un paciente que es el que más me ha sorprendido en ese aspecto, porque le pasó un camión encima. Lo atropelló un carro, ¿no? Un borrachín. Lo atropelló un carro y le pasó encima del tórax. Se fracturó todas las costillas, llegó, todos lo intubamos, lo sedamos, y a alguien se le ocurrió, no tenía familiares, hasta que a alguien se le ocurrió decir, no, pues vamos a despertarlo. No habían pasado muchos días, habían pasado como 2 días. Lo despertaron y el abuelito estaba como si nada, ¿no? O sea, nosotros lo queríamos mandar a cirugía de tórax y un montón de cosas, y el abuelito estaba haciendo encefalopatía, estaba haciendo delirio por supresión etílica, se andaba levantando de la cama, se quería ir a su casa, o sea, con todas las fracturas, con todas las costillas fracturadas. Para colmo de males, se fue a su casa, o bueno, se fue de alta, lo dejamos escaparse, y que lo vuelven a atropellar y que regresa. Pero realmente nunca, a pesar de que cumplía la definición de tórax inestable, nunca tuvo mayor complicaciones y no requirió cirugía. Bueno, ese sería el contexto del número leve de tórax inestable. Siempre se tiene fracturas en 3 más costillas, en 2 trazos de la misma costilla,
pero no le causa insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, el paciente probablemente lo único que requiera será reposo y posteriormente fisioterapia y rehabilitación respiratoria. Luego tenemos aquellos que tienen un grado moderado de tórax inestable. En esos pacientes puede ser que les cause un poco de hipoxemia, que les cuesta trabajo respirar, pero que no llega a ser necesario, por ejemplo, tenerlo sedado o no llega, puede ser que esté intubado incluso, pero está tranquilo el paciente, ¿no? Mientras le quites el dolor, lo mantengas bien oxigenado, no va a pasar nada. Requieren vigilancia, monitorizarlo, porque otro de los problemas en el tórax inestable es la contusión pulmonar como tal. El problema es que la contusión pulmonar muchas veces tarda en manifestarse hasta aproximadamente 7 días. Entonces, al principio, pues todo muy bien, pero después del sexto, séptimo día comienzan a deteriorarse y a hacer insuficiencia respiratoria, porque además, pues ya les administramos una cantidad de volumen importante y ya empezamos a encharcar ese pulmoncito. Entonces, estos pacientes requieren monitorización estrecha y evitar diatrogenizarlos a los pulmones. Bueno, por supuesto, tenemos pacientes que pueden estar con un tórax inestable grave, en el cual va a resaltar la respiración paradójica. Vamos a tener problemas de insuficiencia respiratoria severa, probablemente con hipoxemia, hipercapnia, etcétera, etcétera. ¿Sabe? En estos pacientes es posible que están intubados, sedados. En algunas ocasiones tenemos que poner bloqueador neuromuscular. Podemos pasar, va a ser necesario que los aborde cirugía de tórax para que le fije las costillas. A estos pacientes sí no los podemos despertar hasta que se les haya fijado las costillas, porque en el momento que los empecemos a despertar, sientan dolor y empiecen a querer respirar rápido, las costillas se van a empezar a mover y van a causar o pueden causar un neumotórax, pueden ir a picar las puntitas al pulmón, ocasionando un neumotórax nuevamente, ¿no? O si no lo tenían, ahora sí lo van a tener. Entonces se tiene que fijar esas costillas. Y por supuesto, lo que decíamos, estos pacientes que están con tórax inestable grave, pues la probabilidad de que tengan también contusión pulmonar asociada es alta. Entonces hay que vigilar también la contusión pulmonar. La contusión pulmonar se puede clasificar en base al índice de Kirby, en base a la saturación de oxígeno comparada con el FiO2 proporcionado. Ese es el índice de Kirby, ¿no? O el famoso, ¿cómo se llama? Bueno, es el índice de Kirby. Bueno, ¿qué más? Okay. ¿Qué otra cosa podemos tener de complicaciones por un trauma de tórax? Vamos a podemos tener ruptura, dijimos, de grandes vasos. ¿Cuál es la que más nos va a preocupar? La ruptura de la aorta. ¿Cómo la vamos a identificar en la radiografía de tórax? Ya dijimos, ¿no? Vamos a tener que buscar ensanchamiento del mediastino, de la base del corazón, donde salen los grandes vasos. Estos pacientes van a requerir angiotomografía y van a requerir una cirugía también por el cirujano cardiotorácico. Algo que no les mencioné es que en el taponamiento cardíaco podemos tener la tríada de Beck. ¿En qué consiste la tríada de Beck? Hipotensión, incurgitación yugular, ventilación de los ruidos cardíacos. O sea, no se escucha nada cuando intentamos auscultar el corazón, el paciente está chocado y la yugular se incurgita, eso es porque como ya no se puede el corazón llenar, aumentan las presiones hacia atrás y causa dilatación de los vasos del cuello. Lo que hemos visto, para eso necesitamos nuestro pulso y hay que ser pericardioide urgente. Esto lo vamos a practicar, a ver si podemos hacer la práctica. Y siempre hay que descartar que haya obstrucción de las vías aéreas, ¿no? Dentro de la visión sería lo primero, descartar que algo esté ahí obstruyendo. Nada más. Dijimos que la ruptura de los grandes vasos es importante por la alta mortalidad que puede llegar a causar, siendo pacientes que a veces ni siquiera llegan al hospital, ¿no?
se muere por el trauma, pero no sabemos exactamente por qué. Y muchas veces lo que pasa es que se rompió la aorta, pues obviamente se vacía el paciente hacia adentro. ¿Qué más? Hubo una temporada en la que estuvo de moda someter a todos los pacientes que cumplían con la definición de tórax inestable a quirófano. Estos pacientes, decíamos, se tiene que fijar sí o sí, sin importar la gravedad. Ahorita, por ejemplo, ya dijimos que los que tienen un tórax inestable severo o grave, sí tienen que pasar a quirófano, pero los que son leves, pues no. Entonces, se intentó someter a todos estos pacientes a cirugía para tratar de mejorarles el pronóstico. Sin embargo, se vio que en ellos no había una mejoría significativa o que no había mayor beneficio en someterlos a cirugía de tórax, que se morían el mismo número de pacientes. Que requerían ventilación, los mismos, que eran la mayoría aquellos que tenían tórax inestable severo. Requerían oxígeno, probablemente los que tenían tórax inestable moderado, ¿no? O leve a moderado. Y las personas que requerían ventilación mecánica. Pero todos tienen alrededor una mortalidad de manera global de entre el 60 y el 80%, ¿sale? Y aquellos que tienen un tórax inestable severo, la mortalidad incrementa hasta el 85% por el puro diagnóstico. No solo por las lesiones, sino por el manejo del choque. Primero el choque obstructivo, dijimos, pero también el choque hemorrágico. Si no manejamos tempranamente el choque hemorrágico, pues vamos a tener todas las complicaciones, como pueden ser coagulopatía, como puede ser daño endotelial, que posteriormente nos lleve a un choque distributivo. Entonces, por eso es que es importante, uno, el diagnóstico oportuno, el cuidar a estos pacientes desde que nos percatamos que puede estar ante un trauma cerrado de tórax y evitar las complicaciones en la medida de lo posible. Okay. Y nada más. Esto es en cuanto a trauma cerrado de tórax, más específicamente en cuanto a tórax inestable. De aquí, ¿qué otra cosa nos faltaría nada más? El hecho de que tenemos que mantener también metas en estos pacientes. ¿Metas en cuanto a qué? Metas en cuanto a sedación. Tenemos diferentes escalas para evaluar sedación. Probablemente una de las más usadas en terapia intensiva y en urgencias sea el CPOT. Para evaluar analgesia es esta. Para evaluar sedación tenemos el RAS, el Ranson, que ya casi no se usa. Y vamos a tener metas en cuanto a oxigenación. En cuanto a oxigenación, estos pacientes deben estar por lo menos por arriba del 90%, 92% dicen algunas bibliografías, a menos que sean pacientes viejitos que por alguna otra causa ya tienen enfermedades pulmonares, pero si no, debemos mantener saturación por arriba del 92%. ¿Qué otra cosa? Metas en cuanto a hemoglobina. La hemoglobina para estos pacientes debe ser por arriba de 7. Si está por debajo de 7, hay que transfundir. A veces es necesario transfundirlos más hasta que se termine de reanimar el paciente del estado de shock. Pero por pura hemoglobina la meta es 7. Y también, al igual que para todos los pacientes, mantenerlo en metas de glucosa. En realidad aquí no somos tan estrictos como en el caso del TCE, ¿no? En el TCE dijimos que nuestra meta la ponemos casi siempre entre 110 y 180 para que nunca baje de 110, para que nunca baje de 80, no se nos pase. En estos pacientes, con que tengamos entre 110 y 140, estamos dentro de metas. Incluso entre 80 y 140 nos mantenemos en metas para evitar las complicaciones de las variaciones de la glucosa. Y van a requerir monitorización continua con ultrasonido y con estudios de imagen. Y creo que nada más. Todavía nos falta, para terminar trauma de tórax, nos falta hablar de trauma penetrante de tórax y nos falta hablar de los procedimientos, pero eso se los puse por separado porque les busqué algunos videitos. Nada más. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Están ahí?
Siento que no hay nadie. Bueno, no lo sé. Todo bien, doctora. Ahí está. No te escucho. Algo dijo. ¿Qué dijo? ¿Dudas, preguntas? No, doctora, todo bien. Bueno, pues si todo bien, nos vemos en clase. Vemos si nos podemos ver lunes y si no, pues martes, ¿no? Nos vemos en clase normal. Ok, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Bye. Gracias.